nosotros nos enfermamos 1, 2, 3 veces al año y es derivado de los alimentos, porque hubo un problema con la higiene y la inocuidad de los alimentos, y las moscas juegan un papel muy importante en la contaminación y en la transmisión de agentes patógenos. Vamos a ver ahora qué dicen las normas de inocuidad, que son varias, respecto al control de moscas. En la plática, en el curso de Rafa Paz, vimos aspectos bien interesantes. A mí me gustó mucho su charla sobre los sentidos, particularmente la visión y los órganos detectores de olfato, aire, sabores que las moscas presentan. Yo lo que les puedo comentar es que estos estudios que hacen entomólogos y biólogos sobre las moscas son muy importantes para poder combatir al enemigo. Gracias a que se sabe que les atrae cierto espectro de luz, es que se han desarrollado las trampas de luz. Gracias a que se sabe el mecanismo de acción de muchos insecticidas, el comportamiento de su sistema nervioso, es que se han desarrollado herramientas químicas para el combate. Pero como vamos a ver en el caso de las normas que aplican en México para la inocuidad, para la mayor parte de estas, es decir, de las normas, debemos de tener consciente algo y que es muy importante. Las moscas representan un riesgo por lo que les acabo de comentar, por supuesto. Contienen patógenos, transfieren enfermedades, contaminan áreas, su presencia es nociva y cuestionable, pero también para estos programas de inocuidad, los plaguicidas, escúchenlo, los plaguicidas representan un peligro, un riesgo muy importante para la inocuidad. Y en muchos casos, las prácticas de control de plagas con los productos plaguicidas representan un riesgo, escuchen, mayor que el de las plagas. Entonces, les quiero decir a manera de preámbulo que los programas de inocuidad se refieren no solo al combate de las plagas que son nocivas, sino al uso correcto de los plaguicidas y los sistemas y las buenas prácticas de control, porque de no hacerlo bien, esta práctica puede ser más nociva que la plaga misma. El estudio sobre la biología de las moscas pues nos da muy buenas oportunidades para el control. Sabemos que hay larvicidas especializados, sabemos que hay productos residuales, piretroides, para aplicar en superficies. Sabemos que en la industria alimentaria se restringe mucho el uso de muchos tipos de productos precisamente porque constituyen un riesgo mayor que la presencia de las plagas. Si muchos de ustedes están acostumbrados a utilizar productos eficaces como el DDBP, o el Dinar de Tridente, que es a base de diacinón, o el Cirano 20, Cirano 40, a base de cipermetrina, u otro producto de Tridente como el Mitoxur, que es un carbamato a base de Propoxur. Bueno, pues estas que son buenas herramientas tienen restricciones y cualquier producto piretroide, carbamato, fenilpirazol, tienen restricciones de uso en muchas áreas de la industria de los alimentos porque se consideran un riesgo. Entonces, en Tridente tenemos otras soluciones como Pirenat y Aquatrol que se usan al ser de origen botánico, extractos botánicos, están aprobadas para uso en las áreas más delicadas, que es en donde las normas de inocuidad prácticamente los únicos aprueban como productos únicos de aplicación. Quiere decir que las normas de inocuidad no solo vigilan
la presencia de las plagas. También vigilan y restringen mucho el uso, las prácticas y muchos plaguicidas, por eso debemos tener esto presente. Hay que ver algunos puntos claves de control. Debemos de saber que cuando un cliente de ustedes, una industria alimentaria, un almacén de productos, un restaurante, un hotel que tenga una cocina o un restaurante con certificaciones, pues debemos de saber que las prácticas están enmarcadas en una norma y no podemos brincarnos esas normas. No podemos, como se dice coloquialmente, hacer el control de plagas como Dios nos dé a entender, sino que debemos de hacerlo bajo procedimientos y protocolos que hay que cuidar y hay que respetar. Vamos a ver en el transcurso de la tarde algunos de ellos. Vamos a hablar sobre la incidencia de las moscas en un ambiente como el de la Ciudad de México, por ejemplo, en donde el promedio de generación de basura por persona es de 2 kilogramos, es el promedio. Eh, eh, producimos 2 kilos de basura en promedio por persona. Si hablamos de la zona metropolitana del Valle de México con aproximadamente 20 millones de personas, pues se están produciendo en ese valle 40 millones de kilos al día, que es muchísimo. De ellos, mucho va a ser plástico, mucho va a ser residuos no orgánicos, pero de lo orgánico que puede ser, que llega a ser o el sustrato para el desarrollo de las moscas, no son los 40 millones de toneladas, evidentemente. Van a ser en promedio, la estimación, unos 400,000 kilos de sustrato de basura, sustrato útil para la propagación de las larvas de las moscas. Si consideramos que los estudios de entomología asumen que puede haber 900 larvas de moscas por cada kilogramo de sustrato viable, pues tenemos nada más en la Ciudad de México todos los días aproximadamente un desarrollo de 360 millones de moscas al día, que es mucho. Obviamente no, esto es bajo condiciones ideales, no van a haber tantas moscas, pero las que van a sobrevivir y desarrollarse son tales que producen enfermedades en todos nosotros, una, dos o tres veces al año, y son tales que producen en la industria de los alimentos graves afectaciones, no solo por contaminación de alimentos, por un restaurante o una industria alimentaria que está en proceso de certificación y que sea cuestionada por la presencia de plagas, pues le puede costar la certificación. A un restaurante le puede costar la imagen. El restaurante puede dar una imagen de insalubridad, de poca sanidad, y eso representa pérdida de imagen, pérdida de prestigio, pérdida de certificaciones, y en concreto, hablando en términos monetarios, las moscas llegan a ocasionar pérdidas económicas importantes. Entonces, las moscas son una de las plagas más importantes en el medio en el que nosotros estamos. Las moscas tienen una distribución casi cosmopolita. Los podemos encontrar prácticamente en todos los ecosistemas, menos en los ambientes de tundra, como los que podemos encontrar en Siberia, en Canadá, pues en los países que están en el hemisferio norte, pegado al polo. También en los polos, pues no hay los medios ambientales para el desarrollo de las moscas, pero fuera de estos lugares, la mosca común, mosca doméstica
y otras especies que habló el biólogo Rafa, como los califóridos, sarcofágidos, que son las moscas metálicas y las moscas panteoneras que nosotros popularmente conocemos, o la mosca de la fruta, pues tienen una distribución muy extendida. Esto es porque se consideran una especie generalista, como el hombre, como los roedores, y que se pueden alimentar de muchas cosas y adaptarse a muchos ambientes. Una especie generalista, dice Google, si ustedes buscan Google, dice que es una especie capaz de desarrollarse en una amplia gama de condiciones ambientales y que puede valerse de muchos recursos. Pues esta es la mosca ecológicamente la encontramos prácticamente en todo el país, excepto yo creo que en los desiertos y en las partes altas nevadas podemos encontrar moscas en todos lados. Evidentemente hay una estacionalidad que la vamos a revisar en un momento más, que es esta. A lo largo de los años hay picos donde hay mucha presencia y temporadas donde hay poca presencia y pues ya sabemos a cuáles corresponden. En la parte geográfica de México, donde haya estaciones muy bien definidas, que puede ser el altiplano y el norte, vemos que las moscas proliferan en verano y se reducen al mínimo en invierno. Pero al ser un país tropical, en prácticamente la mitad del país, las moscas van a estar presentes en todas las etapas del año, debido a este comportamiento generalista, pero también a su gran capacidad de multiplicación. Hay estudios que dicen que a partir de una hembra con 100 descendientes, en términos ideales, se podrían llegar a formar casi 4,000 trillones de individuos a partir de solo una hembra con 100 descendientes. Esto estamos hablando de una capacidad enorme. Para contrarrestar este desarrollo y este potencial que tienen las plagas, pues todos sabemos, todos sabemos qué hacer para el control de moscas. Tenemos nociones, en algunos casos generales y en algunos casos muy especializadas para el control de moscas. Pero debemos de reconocer que para hacer este control en ciertos ambientes, les repito, debemos de ajustarnos a lo que dicen los programas de inocuidad. No podemos empezar a hacer un control de moscas en ciertas áreas o ciertos sectores si no conocemos los requisitos, requerimientos y marcos normativos que rigen allí donde se va a hacer el control de moscas. Hay distintos que aplican en México, distintos marcos. Está el distintivo H que se sustenta en una norma que es la NMX F605. Están las normas de inocuidad de SQF, es Standard Quality Food. Están las normas obligatorias, al ser una norma oficial mexicana de la Secretaría de Salud, como la 251. Quien no tenga presente que existen normas que nos regulan y que nos encuadran en marcos, les sugiero que tomen nota de lo que dice el distintivo H, de lo que es la SQF y de lo que dice la Secretaría de Salud, que creo yo que es lo que más conocemos, ¿no? En la norma 251 establece para México las prácticas de sanidad para quien fabrica o para quien manipula alimentos, y hay un capítulo dedicado al control de plagas. La norma 256 sabemos que establece los requisitos mínimos de operación para una empresa de control de plagas. La norma 232 establece la clasificación y el etiquetado de los productos plaguicidas en México. Y esos son algunos ejemplos. En Secretaría de Trabajo también hay que vigilar, ustedes como empresas de control de plagas,
normas como la NOM 018 de Secretaría de Trabajo y Previsión Social, que establece la clasificación y la señalización de sustancias peligrosas, sí, como los plaguicidas, seguramente ya lo están pensando, en áreas de trabajo. Hay otras normas importantes como la ISO 22000 o FCC 22000 y otras normas como las de A y B. Cuando les hablo de una norma, sí les estoy hablando de un marco teórico, de una serie de recomendaciones y manuales por escrito que llegan a ser catálogos muy grandes. En México tenemos la mala costumbre, se sabe de que no leemos mucho. Y parece que sí, hasta en nuestro gremio ocurre esto porque en muchas ocasiones nos hacen preguntas a los laboratorios sobre información que viene en las etiquetas, en las fichas técnicas o en las hojas de seguridad. ¿Qué significa esto? Que hay información que ya debería de conocerse leyendo estos documentos. Cuando nos hacen cierto tipo de preguntas en este sentido, pues sabemos que no leen algunos, ¿no? Me refiero a casos, ¿no? Particulares. No leen las etiquetas. Entonces, es famoso que el mexicano como que no es muy ducho, no es muy dado a la lectura. Pero nosotros como profesionales, como bien decía Yasmín en el preámbulo, el gremio de las empresas de control de plagas es un gremio que sí le gusta capacitarse, que sí le gusta instruirse, pero en el caso de las normas hay que redoblar porque ese esfuerzo, porque hay que conocer, hay que leer y hay que clavarse en documentos para poder saber qué es lo que dicen sobre nuestras prácticas y procedimientos. Pero no se espanten, yo hice una revisión de muchas normas y les voy a presentar un resumen de ellas. El primero es el de una norma relativamente reciente porque entró en vigor, me parece que en el 2018, a pesar de que la fecha que se ve en el código dice 2015, entró en vigor 2 o 3 años después de la publicación. Y les voy a hablar de la norma 018 de Secretaría de Trabajo y Previsión Social. Si alguno de ustedes no ha escuchado de esta norma, bueno, pues les puedo asegurar que es una norma obligatoria, una norma que impone la Secretaría de Trabajo y que va dirigida, entre otros giros, a las empresas de control de plagas. O sea, que ustedes deben de conocerla y deben, no solo de conocerla, es obligatoria, deben de llevarla a cabo en sus instalaciones, es decir, en el centro de trabajo, en las instalaciones de la empresa de control de plagas, de manera obligatoria. Ustedes saben que se reciben en ocasiones visitas de Secretaría de Salud o de Semarnat o verificaciones sanitarias. A veces no las reciben, a veces sí las reciben, pero no solo la Secretaría de Salud da estas visitas de verificación. A partir de que se desarrolló esta norma, se empezaron por parte de Secretaría de Trabajo a instaurar verificaciones a empresas de control de plagas. Entonces, mi sugerencia es que los que no conozcan esta norma se claven más en ella y no solo esto, la apliquen dentro de sus instalaciones. Les voy a hablar de un resumen porque es una norma amplia. Vamos a hablar de la primera norma. Se refiere a la clasificación y señalización de las sustancias peligrosas y tiene como objetivo lo que ustedes ven allí. Disponer en los centros de trabajo, o sea, en sus negocios, de un sistema de identificación y comunicación de peligros y riesgos por sustancias peligrosas. Es decir, ahí en sus instalaciones deben de tener instaurado este sistema. ¿De qué? Es un sistema de identificación y de comunicación sobre sustancias peligrosas. ¿Para qué es? Para prevenir daños a los trabajadores. ¿De cuáles?
sus trabajadores, sus técnicos. Acuérdense que es una norma de Secretaría de Trabajo, entonces va a tratar de disminuir los riesgos laborales. Entonces, esta es una norma que aplica a empresas de control de plagas. ¿A quién va dirigido? A cualquier centro de trabajo donde se manejan sustancias químicas peligrosas. Es de manera obligada tanto para patrones como para empleados. De manera breve y de manera muy concreta, ¿a qué se refiere la norma? Se refiere a tres aspectos. Las empresas de control de plagas deben de establecer estos tres aspectos. Número uno, identificación, señalización y comunicación de riesgos y peligros que representan las sustancias peligrosas. Lunes que tienes. No, mañana. Les solicito silenciar, por favor, su micrófono, por favor. Muchas gracias. Yo les haría en un foro, porque acuérdense que antes de la pandemia teníamos siempre estos cursos de manera presencial y siempre les preguntaba, para ti, ¿qué es una sustancia peligrosa? Pues la gente de inmediato en estos foros me comentan, me responden pues un plaguicida, ¿no? Y si les pregunto, bueno, aparte del insecticida, ¿qué otra sustancia es peligrosa? Pues me responden que el raticida. Bueno, y aparte de esta, ¿qué otra sustancia? Y me vuelven a responder, pues un herbicida, porque nosotros asumimos que estas sustancias son peligrosas, se clasifican como peligrosas y efectivamente sí, pero no son las únicas. La gasolina es explosiva, es flamable, es cancerígena, es tóxica. Entonces, si en su negocio manejan gasolina, que muchos sí por los equipos que funcionan con gasolina, la gasolina junto con los plaguicidas se convierte en una sustancia peligrosa. Si ustedes manejan algunos solventes para la reparación o limpieza de equipos, pues también son sustancias peligrosas los solventes. Si ustedes manejan cloro, por ejemplo, para la limpieza de las instalaciones, el cloro también es una sustancia peligrosa. Es más, me voy a ir a un extremo mayor. Si en los centros de trabajo hay un tanque de gas para la cocina de los empleados, ese tanque de gas es una sustancia peligrosa porque es tóxica por inhalación y tiene el potencial explosivo porque está en un cilindro presurizado, en concreto. Todas las empresas de control de plagas deben de tener instaurada la norma 018, deben de aplicarla y deben de saber que tienen que identificar, señalizar y comunicar no solo los plaguicidas, sino el ejemplo de las sustancias que ya les platiqué. En concreto, esta norma les pide algo que se llama Sistema Armonizado de Identificación y Comunicación de Peligros y Riesgos. Ese es prácticamente el título de la norma, no se espanten. A lo mejor este título, ¿no? De sistema armonizado, etcétera, les parece muy complicado, pero no lo es. Esta norma les pide las siguientes cosas. Número uno, les pide que tengan un listado actualizado de todas las sustancias peligrosas. Todas. Es decir, deben de considerar a los ingredientes activos, a los insecticidas que ustedes manejan como sustancias peligrosas y enumerarlos. Deben de poner en esa lista el nombre de la sustancia peligrosa, que en el caso de los piretroides puede ser deltametrina, cipermetrina, alfa-cipermetrina, lambda-cialotrina, etcétera, ¿no? Deben de incluir, por así decirlo, ¿no? Abajo del nombre científico de la sustancia, el número CAS o el número CAS, que es como el nombre científico de la deltametrina, por así decirlo. Ese número CAS viene en la sección 3 de la hoja de seguridad. La hoja de seguridad que ustedes deben de manejar.
Recuerden que los requisitos para las empresas de control de plagas es que manejen cierta documentación. Entre ellas está la hoja de seguridad. Bueno, regresando a esta norma, deben ustedes de tener un listado, les repito, que incluya el nombre químico, el número CAS y la clasificación toxicológica. Es decir, van a hacer una lista con la cual deben de poner no la marca comercial, sino el nombre, el nombre químico, el número CAS y la clasificación toxicológica. ¿Cuál es esa clasificación? Pues la que viene marcada en la etiqueta. Para esto debemos de recordar, no lo vamos a ver hoy, que existe una norma que es la 232 de Secretaría de Salud que nos define la clasificación toxicológica. A lo mejor muchos ya están dormidos en este momento o les está pareciendo muy teórico, pero yo les decía que estas revisiones así son y esto solo es un preámbulo. Yo les recomiendo que, a pesar de que esto que les estoy comentando parece muy teórico, préstenle mucha atención porque es un resumen de todo lo que dicen las normas. Es decir, de aquí se va a desprender lo mínimo que ustedes deben de hacer en programas de inocuidad. Ese famoso listado, entonces contiene el nombre de la sustancia, su número CAS y su clasificación toxicológica. Este sistema armonizado, aparte de la lista, esa lista que ya les platiqué, les pide a ustedes que tengan todos los ojos de datos de seguridad de los materiales. Ya lo conocemos como MSDS o HDS, es decir, son las hojas de seguridad de los productos. A lo mejor no los manejan. Y esto es un requisito de Secretaría de Salud. Deben de tenerlas. También deben de tener por parte de Secretaría de Trabajo estas mismas hojas de seguridad. Entonces, ya son dos secretarías las que les pidan estos documentos, la Secretaría de Salud y la Secretaría de Trabajo, por lo cual les aconsejo que se pongan a recolectar las que les hagan falta o actualizarlas, porque se actualizan periódicamente. Entonces, hasta aquí ya vamos. Esta norma no es difícil, pero es obligatoria. Les pide la famosa lista de sustancias, les pide que tengan una carpeta con todas las hojas de seguridad. Esta norma les pide carteles, que son la señalización o el etiquetado. Acuérdense que nosotros, para fines de la Secretaría de Salud, estamos familiarizados con carteles de seguridad. Por ejemplo, si vamos a un centro de trabajo, a un cine, oficinas, hay carteles señalando dónde está el extintor, dónde está la ruta de evacuación, dónde está el sitio de reunión. Estos son señalizaciones de seguridad que ya los conocemos todos. Bueno, para esta norma, la Secretaría de Trabajo pide otro tipo de carteles, otro tipo de señalizaciones. Entonces, hasta aquí llevamos la famosa lista, la que tengan todas las hojas de seguridad y que señalicen su negocio. Y por último, les piden que tengan una o dos capacitaciones al año sobre el contenido de esta norma y del contenido de las hojas de seguridad. Entonces, es una norma muy sencilla. El resumen les pide la lista de sustancias, las hojas de seguridad, los carteles de señalización y una o dos capacitaciones sobre estos temas que ahorita estamos viendo. Por cierto, estas constancias deben de tener validez porque deben de ser emitidas por una persona o un instituto acreditado. En Tridente tenemos esto. Bueno, ¿a qué me refiero con los carteles? El famoso cartel. A que debe de tener ciertas características. Deben de ponerse en lugares visibles. Estos carteles deben de, puede ser un póster, puede ser una lona impresa, puede ser una pared rotulada.
pero siempre y cuando este cartel esté visible. Y este famoso cartel, ¿qué debe de contener? Pues miren, es muy fácil. Este cartel debe de señalizar, debe de contener el nombre de la sustancia otra vez, una frase famosa que es la palabra de advertencia que esta norma les dice. Esa palabra de advertencia no es otra cosa lo que dice abajo del rombito de seguridad de los plaguicidas. Por ejemplo, los plaguicidas banda roja dicen, no me acuerdo si dice puede, pero debe decir mortal en caso de ingestión. La categoría 1 y 2 debe de decir mortal en caso de ingestión. La categoría 3 debe de decir puede ser mortal en caso de ingestión, que son las bandas amarillas. Los productos banda azul dicen nocivo en caso de ingestión. Y las bandas verdes ya no llevan leyenda. Entonces, estos carteles deben de llevar el nombre de la sustancia, esta palabra de advertencia y el rombo de seguridad que tenga el producto. En conclusión, no es nada difícil, pero es muy laborioso. En Tridente ya les hicimos el trabajo y a través de Yasmín Sosa y su equipo podemos nosotros compartirles ejemplos. Miren, les voy a compartir cómo es un ejemplo de la famosa lista de sustancias. Aquí la están viendo ustedes. Este es el sistema armonizado de identificación de peligros y riesgos. Así como la están viendo en esta tabla de Excel, así debe de ir. Nombre de la sustancia, por ejemplo, hablando por ejemplo, del producto Aquatrol o del producto Pirenat de Tridente, dice, nombre de la sustancia, deben de ponerlo como dice allí, piretrinas naturales, mezcla de cinerina, jasmolina y piretrina, base agua al 3%. Aquí, por esta clasificación, yo me estoy dando cuenta que se refiere a nuestro producto Aquatrol. La siguiente columna dice el número CAS, el número CAS, que en este caso, para este producto es el 121-.21-1. Y la clasificación de sus peligros físicos está como dice allí, para la salud o para el medio ambiente, con su clasificación de peligro. Aquí lo estoy señalando también, su código de peligro y la indicación que es una palabra de advertencia. Esta es la lista. Es el listado actualizado de las sustancias. Así lo deben de tener. Nosotros ya hicimos la chamba. Como ustedes pueden ver, aquí están ya enlistadas las piretrinas, cipermetrinas, diclorvos, bifentrinas, brodifacum, difacinona, diacinón, permetrina, bla, 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 y un montón de sustancias más, como ustedes pueden ver. Esa chamba ya está hecha. Ya se ahorraron. Digo, si hay algún producto que haga falta, pues siguiendo el ejemplo, nada más lo van complementando hacia abajo, pero según creo yo que aquí están prácticamente todos los plaguicidas. Pero fíjense en este dato también. Les estoy presentando la lista de sustancias que no son plaguicidas, porque recuerden que también hay sustancias no plaguicidas. Por ejemplo, la gasolina. Aquí está cómo debe de ir la lista. Viene el aire comprimido, el gas butano, abajo viene el cloro y muchas otras sustancias. Es decir, prácticamente ya les estamos dejando la tarea hecha. Con todo gusto yo les voy a compartir esto que fue muy laborioso, pero se lo voy a compartir a Yasmín para que Yasmín se los pueda compartir. Y yo pienso que esto tiene un precio, no se los vamos a vender, se los vamos a regalar
con una, con una módica compra que ustedes hagan a Yasmín y su equipo de productos Tridente. A Yasmín ya le tocará determinar cuánto es esto. Ahora, esa compra mínima se van a llevar pues toda la lista que ya está hecha, y también se van a llevar un formato de cómo debe de ir un cartel rodenticida, porque ustedes colocan los raticidas, los rodenticidas, en unos cebaderos con sus clientes. Ese sitio es un centro de trabajo en donde hay una sustancia peligrosa, porque así está clasificado en esta norma, ¿verdad? Entonces, allí donde ustedes depositen, coloquen el rodenticida, deben de poner el cartel de acuerdo a la Secretaría de Trabajo. Ese famoso cartel, esa famosa tarjeta que pegan señalizando las estaciones de cebado, antes no llevaban requisitos, ahora llevan requisitos. Los requisitos que pide la norma 018. Esos requisitos están contenidos aquí. Se los voy a compartir. Este es el formato. Puede ser de distinto tamaño y de distinto color, pero viene la información que se solicita para la colocación, de acuerdo a esta norma, para la colocación de cebaderos. Hicimos una revisión exhaustiva y así como está este ejemplo, tiene toda la información que se debe de llevar. Van a decir ustedes, bueno, pues es que así van mis carteles. Probablemente sí, pero a lo mejor el rombo de seguridad no lo tenían actualizado. Debe de llevar la palabra de advertencia, debe de llevar a fuerzas el nombre de la sustancia activa, debe de llevar también los códigos de prudencia o consejos de prudencia de acuerdo a esta norma, que por ejemplo aquí abajo ustedes pueden leer en la esquina derecha de la tarjeta, P101, P102, P103, P502, que haciendo una revisión de la norma son los códigos que deben de ir en estos carteles rodenticidas. Esta chamba que también ya tenemos, pues se las vamos a dejar a través de Yasmín para que con una cooperación o compra mínima de Tridente puedan ustedes llevarse estos ejemplos. Regresemos entonces a otras normas, porque pues ya terminamos con una de las normas más importantes que nos atañen. Si tienen dudas, bueno, pues con todo gusto. Vamos a abrir espacio en unos 10 minutos para dudas o preguntas. Deben ustedes, entonces, recuerden tener capacitación y adiestramiento por lo menos una vez al año sobre este tema de la norma 018 y de las hojas de seguridad. Los pictogramas que llevan las sustancias son los que ustedes están viendo. No son cualquiera, son algunos de ustedes. Por ejemplo, hay una sustancia que es el gas butano de nuestros tanques de cocina, que debe de llevar, el cartel debe de llevar el rombo que dice gases bajo presión. Entonces nada más hay que ver qué clasificación de peligro tiene la sustancia para ponerle este requisito, el rombo preciso que debe de llevar. Muy bien. Hasta aquí vimos que un requisito de los programas de control de plagas es el cumplimiento de normas. Hicimos una revisión lo más breve que pude hacerle sobre esa norma y vámonos a otros. Hay muchos auditores que en la industria de los alimentos y en las certificaciones les piden a ustedes rotación de productos. Y
y sin justificación nos solicitan que rotemos estas sustancias. Lo que sí les puedo decir que desde los años 40, que fue cuando se empezaron a sintetizar masivamente insecticidas para la agricultura y más adelante para la salud pública, recordemos que en los años 50 se empezaron las campañas mundiales en contra del paludismo con las aplicaciones del DDT. Se observó que eh, conforme pasaba el tiempo, había ciertas plagas que ya resistían los tratamientos insecticidas. Y es cuando se empezó a estudiar la expresión de la resistencia a algunos insecticidas. Los primeros que se identificaron fueron los organoclorados, que presentaban cierto nivel de resistencia de algunas plagas, luego los organofosforados, luego los carbamatos, luego hubo registros sobre resistencia a piretroides. Recordemos que después de los piretroides hubo un boom, una explosión de muchas sustancias descubiertas y sintetizadas, como las amidinohidrazonas, los cloronicotinilos, los fenilpirazoles, los ácidos orgánicos, y muchas, las abamectinas y muchas sustancias que siguieron después. Y una de las justificaciones para el desarrollo de esas sustancias ha sido la disminución del riesgo de las resistencias. Les puedo comentar algo. Hablar de las resistencias es un tema complicado. Nosotros, ni ustedes, ni nosotros podemos definir que una plaga ya ha sido resistente por una sospecha, ¿no? Por una evidencia de que apliquemos un producto y la plaga no se muera. Pues a lo mejor el producto estaba caduco, ¿verdad? A lo mejor el producto se dosificó mal y se aplicó una cantidad tan poca que no alcanzó a matar. O a lo mejor la dilución fue muy bien hecha, pero la cantidad aplicada en el aspersor fue mínima y también no llegó a matar. Entonces, pues recordemos que hay algunas prácticas que nos pueden que nos pueden hacer sospechar que hay resistencia, pero les puedo decir lo siguiente: la resistencia es un concepto casi científico que solo se puede demostrar en ensayos de laboratorio. Es decir, creo yo que en nuestra práctica cotidiana difícilmente podríamos concluir casos de resistencia porque se requieren ensayos y repeticiones bajo condiciones de laboratorio para poder definir de manera científica y contundente que hay resistencia. Bueno, a pesar de que pues parece difícil definir casos comprobados, todos los años hay efectivamente casos nuevos sobre la expresión de la resistencia. Les voy a comentar algo. Los auditores y los inspectores de estos programas de inocuidad recomiendan la rotación de los productos y en muchas ocasiones no tenemos el suficiente sustento para, o sea, las empresas de control de plagas no tienen toda la información que les sustente una buena respuesta o una buena práctica. Les voy a poner un ejemplo para explicarme mejor. En áreas de proceso, en las áreas más delicadas, se restringe el uso de productos residuales, o sea, piretroides, carbamatos, fenilpirazoles no se pueden utilizar porque son residuales, pero sí se permiten los no residuales, sobre todo los de origen botánico como las piretrinas. Entonces, uno puede utilizar Pirenat, Aquapay o cualquier otra piretrina que se encuentre en el mercado, pero los auditores les exigen a ustedes que hagan una rotación de productos.
Y si a mí me preguntaran, o a Rafa, o a David Andrievsky, o a Tere Ambriz de Singenta, Alejandra Espinosa de Singenta, es decir, a mis colegas, a Irán de Bayer, a Lila Aguilar de Bayer, si les preguntaran, oye, dame una opción para poder rotar las piretrinas, pues no les vamos a dar ninguna porque no hay un producto adecuado de momento. Entonces no hay una herramienta de rotación para este caso específico. También en rodenticidas hay dificultades de encontrar productos porque todos los que están en desarrollo ahorita son anticoagulantes y todos comparten prácticamente el mismo modo de acción. Entonces es difícil hallar una respuesta cuando estas normas nos piden rotación de productos. Aún así, hay respuestas concretas y correctas. Cuando ustedes no las tengan ante un auditor, con todo gusto nosotros les podemos apoyar. Bueno, hay procesos, prácticas que favorecen la resistencia, malas prácticas de aplicación, de dosificación, de uso de un solo producto, de usarlo en poblaciones muy cerradas, etcétera. Es un tema muy complejo, hay capacitaciones al respecto. Lo que les puedo decir es que ante estos requerimientos de las normas de inocuidad sobre rotación, pues Tridente tiene un buen catálogo. Tenemos piretroides para, en ciertas áreas, utilizarlos y después hacer rotación con carbamatos y después hacer rotación con fosforados o con fenilpirazoles o con cloronicotinoides. Entonces, tenemos un montón de grupos químicos para programas de rotación. Ustedes nos pueden consultar si tuvieran alguna duda. Eso es respecto al espinoso concepto de la resistencia. Vamos ahora a hablar de otros programas. Hay programas, perdón, de otras normas. Hay otras normas como la 256 de salud y la 251 que también nos afectan y nos atañen. Voy a hablar específicamente de la 251. Tiene varios, cuando les hablo de normas, les repito, estamos hablando de un documento. Un documento que, como ustedes están viendo, tiene un índice, tiene capítulos. En el caso de la 251 son los que ustedes están viendo allí. Dice que los establecimientos que se dedican a los alimentos deben de cumplir con varias disposiciones. Y les voy a decir específicamente en el caso de moscas a qué se refiere. En el apartado 5.1.3, por ejemplo, la norma dice: las puertas y ventanas de las áreas de producción o elaboración deben de estar provistas de protecciones físicas, es decir, aquí la norma está obligando a sus clientes, a los de ustedes, a instalar mallas mosquiteras y cortinas hawaianas, pero pueden ser otros dispositivos como cortinas de viento. Con Rafa Paz le hicieron una pregunta muy específica sobre la velocidad de esta cortina para evitar que las moscas la atraviesen. Entonces, este tipo de barreras físicas son una obligación por parte de las normas. Es decir, cuando ustedes lleguen a recomendar a un cliente que instale estos dispositivos, mosquiteros, hawaianos, cortinas de viento, no es una recomendación opcional, es una recomendación obligada, considerando el apartado 5.1.3 de la norma 251, que es la que estamos revisando.
Muy bien. También en el apartado 5.3.12 de esta norma para el control de voladores dice lo siguiente. Los focos y lámparas que pueden contaminar alimentos, bebidas, etcétera, deben contar con protección o ser de material que impida su astillamiento. Es decir, que las trampas de luz deben de colocarse primero de manera idónea en el sitio de la colocación, como Rafa Paz también lo aconsejó. Dio unos consejos muy concretos de en qué posición exacta poderlos colocar, pero la norma dice además de que las lámparas de luz deben de ser inastillables y esas se consiguen en el mercado. Entonces, no pueden ustedes instalar, número uno, no pueden instalar lámparas de electrofusión. ¿Por qué razón? Porque las normas lo dicen, ahorita lo vamos a revisar. Y si colocan trampas de captura con la placa de goma, que la que ustedes están viendo las lámparas deben de tener una protección inastillable. ¿En dónde lo dice? Lo dice de manera obligada la norma 251 en el 5.3.12. Y dice muchas otras cosas sobre control de plagas. Solo estamos viendo resumen que atañen, que engloban al control de moscas. En el 5.10 dice que el control de plagas es aplicable a todas las instalaciones. Vamos a traducirlo. El control de moscas es aplicable a todas las áreas, a todas, incluyendo el transporte de los alimentos. Estamos hablando de una norma obligada. Y dice que se deben de tomar medidas preventivas para reducir las probabilidades de infestación. Es decir, todas las recomendaciones de orden, limpieza, reparación, etcétera, no son recomendaciones para que las asuman de manera voluntaria ni opcional, son obligatorias de acuerdo a este capítulo. Creo yo, y esto no lo digo yo, esto se lo escuché a un buen amigo que tiene una empresa de control de plagas. ¿Cuál es el servicio más difícil? Aquí hay polémicas, porque mucha gente dice el control de la chinche de cama es lo más difícil. Hay otra que dice, no, el control de la termita es lo más complicado. Hay gente que dice, olvídate de eso, el control de los mosquitos en áreas exteriores, que no sabemos dónde se reproducen y de dónde vienen, es lo más complicado. Otra gente dice, el control de moscas que están aledañas a un tiradero o a un basurero, pues es lo más difícil. Bueno, yo quiero transmitirles una respuesta que a mí me gustó mucho. El control de plagas más difícil es aquel servicio en donde el cliente no coopera. Ese es el control más difícil. Creo yo, y coincido con él, que si el cliente no coopera, los resultados no son buenos. Otro comentario muy bueno que me han hecho es cuando yo pregunto lo siguiente. ¿Qué responsabilidad tiene la empresa de control de plagas en el éxito de un programa de control? Por hablar coloquialmente, ¿el fumigador es el responsable al 100% del resultado? La respuesta es no. Ya lo sabemos, pero ¿qué tanto porcentaje tiene? Mi respuesta es, pues, tiene un porcentaje grande, pero no es todo. Es decir, hasta tiene un porcentaje mínimo, porque hay programas de limpieza, de higiene, sanidad, mantenimiento, colocación de barreras, que esas no competen al controlador de plagas. Esas competen al cliente en concreto. La norma 251 no da opciones, obliga a los clientes de ustedes a establecer acciones de limpieza, acciones correctivas, de reparación que ayuden al control de plagas.
También la 251 habla de que en los patios, en la parte de atrás, existan condiciones que puedan hacer que las moscas se desarrollen. Es decir, aquí la 251 está obligando a los clientes a impedir que haya condiciones para el desarrollo de las moscas. Eso lo dice la 251 en el 5.10.4. Como ustedes pueden ver, conocer estas normas nos ayuda a recomendar y, por así decirlo, a obligar a los clientes a que pongan de su parte, que normalmente no quieren poner de su parte. Ellos seguramente les dicen, yo te pago para que controles plagas, entonces es toda tu responsabilidad. Pues no, aquí esta norma obligada de Secretaría de Salud le da una obligación legal al cliente de que él también tiene que cooperar. Por último, dice esta norma que en caso que haya plagas, se deben de adoptar medidas de control. En el caso de que haya moscas, el control se debe de hacer por productos debidamente autorizados. Y miren ustedes la foto. Yo presumo que prácticamente cualquier necesidad de plagas de las convencionales, en prácticamente cualquier ambiente, nosotros tenemos la solución. Si quieren productos de alta residualidad, los tenemos. Si quieren productos de derribo, los que nosotros tenemos son los más contundentes que yo he visto en el mercado, sin demeritar a la competencia, porque bueno, me precedieron Preserve y Alister, muy buenas marcas, muy buenos productos. Puedo yo decirles que, sin decir cuál es mejor o cuál es menor, puedo yo decirles que nuestros productos tienen una contundencia comprobada, si se quiere, de desalojo y derribo. Si se quiere gran residualidad, los nuestros se comportan como los más residuales. Si quieren áreas delicadas, tenemos piretrina. Si quieren control de roedores, tenemos. Si necesitan productos para desinfección, tenemos desinfectantes de primer nivel y seguramente no conocen un desinfectante que recién tenemos con nosotros. Pero a lo mejor conocen ustedes los generadores de humo. Se han llamado Canon, Foggy, que son estas latitas de insecticida que se destapan como si fuera un atún y en una mecha que les sobresale, se prenden. Y cuando la llama llega a la pastita, se genera un humo. Muchos conocen estos generadores de humo, son a base de permetrina. Nuestro producto se llama Canon. Lo que estoy seguro que no han conocido es que tenemos generadores de humo desinfectante. Es decir, que si quieren nebulizar un área hospitalaria, de alguna clínica, ahora con el COVID a lo mejor algo domiciliario, algún transporte, y quieren nebulizar y no tienen equipo nebulizador, nosotros tenemos generadores de humo con los cuales no se necesita equipo. Estoy hablando de desinfección. Bueno, y todos los productos que nosotros tenemos están avalados para utilizarse prácticamente en cualquier norma de las que ustedes están, de las que estamos revisando. Solo hay que ver con precisión, con detalle, cuál es el producto adecuado. Muy bien. Hasta aquí hicimos ya revisión de 2 normas. Nos faltan algunas importantes, creo que las más importantes, por eso les voy a pedir que redoblen la atención. Rafa les explicó, entre otras cosas, cómo hacen las moscas y qué estructura tienen en las patas que les permite posarse inclusive de cabeza y posarse en vidrios. Él lo puso muy bien, les describió una foto muy parecida a esta, en donde tienen uñas y donde tienen
unos microdiscos, como ustedes pueden ver, con vellosidades, que además la mosca segrega una sustancia como pegajosa, adhesiva, que les permite esta sujeción. Bueno, precisamente por esto se sugiere que haya tratamientos residuales, es decir, que se aspergen las ciertas superficies con productos de alta residualidad en espera de que las moscas se posen, y al apoyar esta estructura que ustedes están viendo, asimilen el ingrediente activo y lo puedan eh, puedan ingresar al cuerpo para que ocasione la muerte. Ya sabemos que las vías de entrada de los plaguicidas puede ser a través dérmica o en este caso del exoesqueleto de los insectos, ya sea vía oral o por inhalación. De allí que el producto DDBP, al vaporizarse, al gasificarse, por así decirlo, no solo tiene una penetración térmica y oral, sino tiene una penetración por el aparato respiratorio, y por eso les decía que nuestro DDBP, el Recifum, el Cirano Plus, el Inari Plus, son productos de lo más contundente que hay para el derribo prácticamente inmediato de las plagas. Quiero abrir aquí un espacio de unos 3 minutos en el caso de que haya alguna pregunta o consulta de lo que yo les he comentado. Entonces, si me ayudas, Saúl, o alguien de los... Claro que sí, ingeniero. ¿Hay alguna duda, ya las sea por personas- escrita o en viva voz? Aquí estamos. Bueno, pues parece ser que todos están dormidos y es la maldita culpa de la hora y del tema, porque es un tema muy teórico, pero si no No, tienen yo te dudas, vamos a tengo una continuar. pregunta. Adelante. Con gusto. Estimado, oye, no me ha parecido esto súper interesante. Muchas gracias, Marco. Tengo una pregunta. Mira, por ejemplo, me queda claro que cuando tú tienes tu almacén de producto, ¿no? En el caso de los compañeros que se dedican al control de plagas, pues Sí. creo que es suficiente con que el almacén se señale, ¿no? Con todas estas, con este plan armonizado de la norma 18. Sí. Pero yo te quisiera preguntar en cuestiones, por ejemplo, de las casas comerciales que venden agroquímicos, ¿cómo tú imaginas que pudieran tener todas esas señalizaciones cuando todo es producto, ¿no? ¿Cómo lo has visto tú en otros lugares? Sí, gracias, Yasmin. Bueno, primero recordemos que lo que les compartí fue un resumen, solo una descripción de lo que se pide, pero hay muchos detalles sobre el tamaño de los carteles, el tamaño de la letra, eh, dónde debe de ir, dónde debe de estar colocado, ¿verdad? Dónde debe de estar colocado el cartel. Eso lo dice la norma, efectivamente, pero por ejemplo, Yasmín, para un almacén de plaguicidas, si el cartel me está pidiendo, si la norma me está pidiendo que el cartel señale el ingrediente activo, su rombo de seguridad y su palabra de advertencia, pues hay empresas de control de plagas que manejan 50 productos. Nosotros, Yasmín, que formulamos y tenemos almacén para venta, pues tenemos 200, 300 productos. Significa que necesitamos hacer un cartel por cada producto. No, la norma no señala eso. Señala que sí se ponga un cartel indicando
estos requisitos mínimos y puede ser solo un cartel en donde estén todos los productos que manejamos. O si son muchos, 2 o 3 carteles, o los que sean necesarios. Por ejemplo, me estoy imaginando que ahí donde hubiera el tanque de gas, bueno, pues es un cartel como el de los rodenticidas pegado arriba o a un ladito del tanque. Mucha gente me ha preguntado, bueno, por ejemplo, para el cartel de los cebaderos, ¿dónde se tiene que colocar? Se tiene que colocar apenas arribita del cebadero, no. De acuerdo a esta norma, se tiene que poner a la altura de los ojos. Muchas empresas ya lo están colocando así. La práctica hasta ahorita había sido ponerlo ahí, arribita del cebadero. Con esta norma se establece que debe de estar a la altura de los ojos, por lo menos de 1,5 metros a 2 metros. Debe de estar colocado este cartel. Tengo yo un ejemplo de una foto que saqué de nuestros almacenes, en donde es una lona que pusimos una tabla de Excel y en esa tabla pusimos todos los productos con la información que pide el cartel. Con mucho gusto también voy a buscar esa foto para entregártela a ti y también se las hagas llegar a los participantes, como ejemplo, Yasmín. Entonces, pues esa es la respuesta. Muy bien. Continuemos. Aquí levantó la mano Abner también. Sí, Abner Francisco. Adelante si tiene duda, con gusto. Buenas tardes, señor Marco. Muchas gracias por la capacitación. Más que una pregunta, una duda. Yo soy controlador, pero me mandan yo soy en la Ciudad de Mérida, me mandan mi producto de la Ciudad de México. Y yo lo mantengo resguardado en una casa donde no habita nadie, ¿no? O sea, tengo una bodega, se puede decir. Y allá los tengo seleccionados, ¿no? Pues digo, gomas, en líquidos, geles, en polvo y todo. Pues en realidad a mí no me hacen ninguna visita porque pues como tal aquí yo solo soy responsable aplicador, no soy una oficina directa o un centro. Entonces, trato yo de llevar mis lineamientos como tal porque aquí en Yucatán son muy específicos en esa parte por la Secretaría de Salud. Entonces, sí, sería prudente que yo ponga esta lista que usted nos está mencionando sobre la norma 018. Sí, yo creo que sí. Mira, obviamente las empresas de control de plagas como tal deben, número 1, de seguir los lineamientos legales que marca otra norma que es la 256 de Secretaría de Salud, que es para empresas dedicadas a fumigaciones y desinfecciones urbanas. Entonces, en concreto, todas las empresas deberían de ajustarse a los lineamientos legales primero de esa norma y después de ajustarse a la 018. Y yo creo que no está de más que aunque sea una bodega anexa aledaña, pues se cumplan con ciertos requisitos. Vaya, yo estoy seguro que ahí tienes el botiquín de plaguicidas o tienes un extintor. Yo creo que varias cuestiones que deberían de estar en ese almacén adjunto, que seguramente llevas, pues no están de más. Entonces la respuesta es nunca está de más tratar de cumplir con lo que pida la norma. Yo aconsejaría que sí. Los ejemplos de cómo debe ir el cartel y todo, bueno, se los voy a dejar a Yasmín y a su equipo, por si tú quisieras implementarlos. Que dice la ley que sí, que se debe. Sí, sí, lo que pasa es que en la Ciudad de México pues tenemos nuestra oficina en un lugar, nuestro almacén en otro lugar, y así el área de vehículos en otro lugar. Y entonces, pues a mí me tocó hacer la parte del sureste, ¿no? De verificar los estados de aquí del sureste.
Y obviamente, pues no todo se puede traer en el coche, ¿verdad? Ahí, y pues haga de cuenta que como es un embarque mensual, pues lo que yo no voy a ocupar de aquí a 2 semanas es lo que tengo resguardado. Y sí, de igual manera, pues digo, ya llevo tiempo haciendo esto y pues obviamente ya sé qué lineamientos lleva. De hecho, mis tripes lavados, tengo mis botes precisamente para almacenar y todo, y todo lo tengo pues dividido, ¿no? Entonces era más que nada una pregunta, digo, pues para estar así que pues esta capacitación, pues más que nada para reforzar los conocimientos tal vez de lo que ya sabemos, en este caso actualizarnos a 0.18, yo no la sabía, ¿sí? Sí. Y ya he tenido la oportunidad de escuchar al señor David de Alister en otras ponencias en Mérida, igual al caballero Paz. Entonces, pues sí, le digo, es más que nada una retroalimentación y qué bueno saber que esta parte, porque igual lo voy a comentar con mis supervisores, porque digo, podemos a veces tener una extensión de papelería inmensa cumpliendo todo, pero pues a veces están ahí, pero pues como dice, no tomamos la molestia de leernos y estar actualizados. Muchas Sí, gracias. gracias, Abner. Mi sugerencia es que sí la sigan, nunca está de más. A la orden, si hay alguna otra participación y si no, continuamos. Muy bien, vamos a seguir con otra norma que es la NMXF 605, que es la del distintivo H. Yo creo que muchos hemos ido a comer, a lo mejor ustedes hacen servicios en restaurantes que ostentan el distintivo H. Debemos de saber que este es es una certificación basada en un documento que es la F605. También tiene un índice. eh, Esta norma se refiere a la calidad de higiene y uno de esos capítulos, el número 5 también, como en la 251, es el control de plagas. Si no ubicaban bien esta norma, les aconsejo que, que lo puedan revisar. De hecho, la norma que es el, la primera vez que se emitió, que salió fue en el 2004 y en el 2016 hubo una actualización y están en proceso de volverla a actualizar. Yo tengo disponible en PDF la que está descargable en internet por si alguien quiere solicitarla también con Yasmín y su equipo. ¿Qué es lo que dice la norma del distintivo H? En el capítulo 5 sobre el control de plagas dice que todas las áreas deben de estar libres de moscas, todas. Y de ser necesario contar con protecciones en puertas y ventanas. Es decir, lo que ya vimos que también era obligado en la 251 para los restaurantes. Esta norma no es obligada, ¿eh? Si el restaurante no la desea, no es obligado. Pero hay restaurantes que sí lo adquieren para sí y son aquellos que quieren tener el sello, el escudo y la certificación para presumir a sus clientes. Yo creo que hay restaurantes que quieran tener prestigio en muchos aspectos, entre ellos la inocuidad. Por eso esta norma está muy extendida en el giro restaurantero. Y para estos clientes que estén alineados con esta norma, pues hay obligaciones. Y también la empresa de control de plagas debe de ajustarse a lo que dice el documento de la 605. Por ejemplo, dice la siguiente, en el 5.5.4, no se permite el uso de trampas para roedores que contengan cebos impregnados en veneno. Es decir, a mí me han preguntado en muchas ocasiones si en un restaurante X, en un restaurante de hotel inclusive, si se puede o no se puede colocar cebo rodenticida en esas instalaciones. La respuesta es difícil de decir, pero si el restaurante está alineado
o tiene la certificación del distintivo H, la respuesta es no puedes poner sebo rodenticida. ¿Por qué? Porque lo dice la norma, ¿no? Tampoco se permite el uso de lámparas de electrocución. ¿Por qué razón? Porque así lo dicta esta norma. Entonces, restaurantes que quieran destacar, tener otra categoría, tener certificaciones como la del distintivo H, no podemos colocar sebos rodenticidas en la cocina y tampoco podemos colocar trampas para el control de moscas de electrocución. Aquí no dice que no se pueda poner, por ejemplo, en el área de basura o de tiradero o en algunas otras áreas. Aquí solo habla de áreas donde se manejan alimentos. Eso dice el distintivo H. Dice mucho más, pero eso dice sobre el control de moscas. Puntualmente dice que no debe de haber moscas en ninguna área de las instalaciones y tiene estas dos limitaciones también. En las conferencias de la mañana y mediodía, pues se hablaron de muchos tipos de moscas. Aquí estamos viendo ciertos grupos, los califóridos, como las moscas metálicas, que a veces están presentes y a veces no. ¿De qué depende su presencia? Bueno, de los factores que requiera en específico esa plaga, porque cada especie tiene su preferencia alimenticia y sus sitios de desarrollo preferentes, que van a ser distintos dependiendo de la especie. Por ejemplo, los sarcofágidos o los panteoneros desarrollan sus larvas en la carroña o el estiércol principalmente, a veces en tejidos vivos de personas o animales. Hace rato que yo les hablaba de las enfermedades transmitidas por vectores en las que les comenté la oncocercosis, el dengue, el paludismo, etcétera. Pues hay otra afectación en humanos y en animales que se llama miasis, que es que en un descuido de nosotros hay dípteros que depositan su larva o depositan otros parásitos de manera subcutánea. Entonces tenemos gusanos de mosca viviendo debajo de nuestra piel, producen nódulos, producen pequeñas perforaciones por donde la larvita sale a respirar oxígeno atmosférico porque pues no puede vivir allá abajo de la piel. Y esta invasión que se llama miasis puede ocurrir en humanos o en animales. No es, digamos que tan peligroso para la salud pública, a menos de que haya una infección que pueda propagarse. No es tan peligroso como la inoculación, o por así decirlo coloquialmente, la inyección de parásitos microscópicos que sí pueden ocasionar la muerte. Por ejemplo, la mosca tsetse en África produce una invasión a ciertos tejidos de un organismo, de un parásito microscópico que se llama Trypanosoma cruzi. En África le llaman el mal del sueño. En México le llaman, ya lo conocemos, en Morelos se conoce a Trypanosoma cruzi con el famoso nombre de la enfermedad de Chagas. En África lo transmite una mosca. En Morelos, como en muchas otras partes de México, Trypanosoma cruzi es transmitida por la mosca, por la chinche
besucona o por la chinche de Chagas. Los dípteros también pueden, al igual que la mosca tsetse en África, en México, pueden transmitirnos parásitos microscópicos como la leishmania, que producen leishmaniasis, que son infecciones subcutáneas o a órganos que llegan a producir la muerte de las personas. Entonces, esa es la triste realidad de nuestra convivencia con los dípteros. Hay otros en el medio de los alimentos, como la pequeña mosca doméstica, que es Fania cunicularis, que se parece mucho a la mosca doméstica, a la mosca común, pero es un poco más chiquita. Estos son un vector muy común de miasis. Estas mosquitas que nos parecen inofensivas llegan a inocular su larva de manera subcutánea y que nosotros nos estemos agusanando en vida. Otras especies en los alimentos es la mosca de las frutas, Drosophila melanogaster, que allí podemos ver su ciclo biológico. Como los conferencistas de la mañana dijeron, pues hay muchos métodos de control. No los voy a atiborrar tanto porque pues David Andrievsky les ha de haber hablado de un montón de productos. Rafa Paz les ha de haber hablado de un montón de productos. Solo yo les voy a decir que de aquello que les platicaron, nosotros tenemos soluciones súper efectivas. Entonces, de lo que les haya platicado David Andrievsky, nosotros en Tridente tenemos opciones. De lo que les haya platicado el amigo Rafa Paz, nosotros tenemos muy buenas opciones. Entonces, volteen hacia los productos de Tridente, que con Yasmín y su equipo les ofrecemos con muy buenos precios. Hay otros dípteros, como ustedes pueden ver, como los psicódidos, que son estas mosquitas que salen en la ducha, o como los flebotomos, que son los que transmiten la leishmaniasis, que parecen mosquitos, como ustedes están viendo, pero no son estrictamente mosquitos. Hay otras moscas parecidas a la mosca doméstica, que es Stomoxys calcitrans, que es la mosca de los establos. Recuerden que todos van a tener, recordemos, todos van a tener ciclos biológicos distintos, preferencias alimenticias distintas. Por ejemplo, Stomoxys en su fase adulta es hematófaga, eminentemente, mientras que la mosca doméstica es omnívora, pero con preferencias hacia alimentos lácteos y alimentos endulzados. Hay otras moscas veterinarias, pecuarias, que es la mosca del cuerno, Hematobia irritans, y bueno, dependiendo de la mosca y su correcta identificación, vamos a poder ejercer un método de control. Ya casi para terminar, existen otras normas, es decir, otros documentos que nos obligan a que el control de plagas sea cuidando muchos aspectos mínimos para que no pongamos en riesgo la seguridad de los alimentos. Recuerden que yo abrí mi participación diciendo que para estas normas de inocuidad tan peligroso es la plaga como la solución. Entonces, nosotros que somos la solución, debemos de establecer y aplicar los requisitos mínimos. En este caso, la FSS 22000, FSS 22000, que es la Food Safety and System Certification, es desde hace algunos años el marco legal, marco teórico más importante sobre la inocuidad de los alimentos. Hablamos de la 251, hablamos de otras normas como el distintivo H. Yo creo que actualmente el esquema más avanzado
sobre inocuidad alimentaria nos la da esta FSS 22000, que es un sistema de gestión de calidad alimentaria. En México se aplica la Normex IMNC 2007, que es lo mismo, como digamos que traducido al mexicano. Para seguir con este aturdimiento teórico, porque ya hablé de la norma 018, de la 251, ya les platiqué de la FSS 22000 y ahorita les voy a hablar del HACCP. Acuérdense que estamos hablando de la inocuidad alimentaria y de las normas, es decir, de lo que estamos obligados a hacer bajo estos esquemas. El HACCP es un método para asegurar la inocuidad mediante la vigilancia de todos los pasos. Y hay una gestión de esta inocuidad por medio de 7 principios. Los principios son, número 1, hacer un análisis o un listado de todos los riesgos, identificar los PCCs o puntos críticos de control, establecer límites críticos. Se los estoy leyendo, establecer los requerimientos de monitoreo, establecer acciones correctivas, procedimientos de verificación y establecer sistemas de información y documentación. Qué rollo, ¿verdad? Y es puro teórico, pero préstenme mucha atención en lo que les voy a decir. Y es contundente. Y les va a estallar el cerebro, estoy seguro. El procedimiento de control de plagas puede ser más peligroso que la plaga misma. Ya se los he platicado. Y si no me creen, vamos a hacer una práctica del análisis de los 7 principios enfocados en el control de plagas. Número 1, vamos a hacer un ejemplo mental de todos los riesgos que la práctica de control de plagas puede ocasionar con un cliente de la industria alimentaria. Riesgo número 1, que el fumigador, aplicador técnico llegue borracho, ¿verdad? Ni le permitirían la entrada. Riesgo número 2, que llegue sucio, con el calzado sucio. Es decir, que por su programa de trabajo primero haya ido a un establo y llenándose las botas de estiércol y después haya ido a una industria alimentaria de alta higiene. No checa, ¿verdad? Pero es un riesgo. Otro riesgo, que vaya enfermo de COVID, por ejemplo, imposible que salga, o de gripa, o de alguna enfermedad estomacal, es un riesgo, ¿verdad? Otro riesgo es que el amigo utilice un producto inadecuado, un producto agrícola, un producto que no está permitido en determinadas áreas, que es un riesgo grande. Otro riesgo es que el técnico no lleve su vasito dosificador y dosifique a ojo y que se le pase la mano y que pueda intoxicar, ¿verdad? Es un riesgo. Otro riesgo, que el equipo de aplicación, por ejemplo, esté chorreando, esté goteando, contaminando todas las áreas a su paso, ¿verdad? Hay muchos riesgos hasta aquí. Ya vimos algunos de ellos. Esto que hicimos fue realizar un análisis de riesgos, un listado de todo lo que podría pasar a ser mal. Ese es el principio número 1. El principio número 2 es, de ese listado que ya hicimos, por ejemplo, saber en qué momento se puede presentar. Digo, si hay un equipo que no esté bien mantenido, es un riesgo, pero solo se presenta cuando el técnico está haciendo el tratamiento en determinada área. Entonces, el PCC es el momento y el sitio en donde se presenta cada uno de los riesgos que ya enlistamos arriba. ¿Se acuerdan? Bueno.
Ya vimos el segundo principio. El primero fue un listado de todo lo malo que podemos hacer. El número 2 es identificar en qué momento se puede presentar. El tercero, en el sistema HACCP es establecer los límites críticos. ¿A qué se refiere? ¿Hay límites críticos en cuanto al control de plagas? Sí, por ejemplo, la dosis es un límite crítico. El concepto de dosis. Si no se sabe la dosis y se diluye, se dosifica a ojo, un técnico que no esté capacitado, que no sepa leer, que el envase no lleve la etiqueta del producto, pues no va a saber cuánto aplicar si no lleva un dosificador. La dosis es un límite crítico que se tiene que aplicar en el rango que está en la etiqueta, ni más ni menos. Si se sobredosifica, el técnico puede intoxicarse y puede intoxicar a alguna otra gente, puede contaminar alimentos, puede causar una intoxicación por la ingesta de esos alimentos. El límite crítico va a ser la dosis, ¿verdad? ¿Cómo establecemos los límites críticos? Bueno, respetando las dosis. Les voy a dar otro ejemplo. Hay un límite crítico en las fumigaciones a base de gas, en el cual se tiene que garantizar una concentración de 500 partes por millón continuas durante 24 horas para que el fosfuro de aluminio ejerza un buen control sobre gorgojos y palomillas. Si no se alcanzan las 500 partes por millón por 24 horas, el producto no va a funcionar. Si en lugar de 500 se alcanzan 200, el producto no va a tener efecto. El servicio de control va a ser malo y el resultado va a ser peor. El límite crítico es 500 partes por millón continuas durante 24 horas. Si no se alcanza y si es muy bajo, no va a servir el tratamiento, va a ser dinero perdido. Pero ¿qué tal? Fíjense ustedes, ¿qué tal si es el límite crítico? En lugar de ser 500, se va a 700, todavía es aceptable. Si se va a 1000, es aceptable todavía. Si se va a 1500 partes por millón, es aceptable entrando en riesgo. Además es caro porque se está aplicando el doble de lo ideal. Y si en lugar de 500 fueran 3000, 3500 partes por millón o 4000, es decir, se superan los límites críticos en una dosificación, ¿qué puede llegar a pasar? Bueno, conociendo los fumigantes, sabemos que a determinada concentración explota el sitio. O puede surgir una combustión espontánea por el gas o una explosión violenta, liberando además de la explosión una concentración de gas que puede ser mortal. Bueno, hasta ahí estamos viendo lo que es el sistema de gestión de riesgos. En la inocuidad alimentaria se trata de HACCP. Para que entendamos este concepto, estoy poniendo ejemplos sobre control de plagas y vamos a los límites críticos. Bueno, vamos al cuarto principio. ¿Cómo puedo saber, cómo puedo yo no pasarme de las dosis? Porque puede ser explosivo si estoy usando gas, ¿verdad? Pues monitoreando, usando equipos de medición de concentraciones. Cuando hago una dosificación de un piretroide, llevando mi cucharita dosificadora, llevando mi vasito dosificador. Estoy seguro que muchos de ustedes utilizan polvo humectable en tarro y a veces se les olvida la cuchara y utilizan una cuchara de cocina o una de plástico y no utilizan la cucharita que debe de ir. Es más, apuesto a que aunque la llevaran, no saben si la cucharita la deben dosificar copeteada o al ras. Entonces, ante esas dudas, hay que monitorear muy bien la dosis que vamos a utilizar. El monitoreo es llevar vasito dosificador, buena capacitación, o en el caso del gas, medidores de concentración, ¿verdad? Eso es el siguiente principio.
El quinto principio es establecer las acciones correctivas. Si yo veo que estoy incurriendo en algo mal, necesito hacer corrección. ¿Cómo? Capacitando al cliente, dándole su vasito dosificador, comprando los medidores de concentración de fosfina, por ejemplo, o preguntándole al laboratorio que me dio mi cucharita para el polvo humectable, preguntándole a los técnicos cómo va la cucharita, si copeteado va al ras. Esa respuesta la tenemos los laboratorios y ante cualquier duda de ustedes, pues hay que preguntar. Las acciones correctivas es como su nombre lo dice, ¿no? Ponerle remedio. El siguiente paso es establecer verificaciones. Por esta razón, hay supervisores de los técnicos que estén viendo que lo hagan bien, que no se pasen de dosis, que hagan buenas prácticas. Entonces, las verificaciones, supervisiones, auditorías, es lo que se refiere al siguiente principio. Por último, el último principio se refiere a que todo debe de estar de preferencia en documento, en papel. Manual de procedimientos de seguridad, manual de procedimientos en caso de intoxicación, manual de procedimientos para el control de termitas, manual de procedimientos de uso de fumigantes. Si todas las bitácoras, las famosas bitácoras de servicio, todo documentado, porque solo de esa manera se puede saber si se están haciendo bien o mal las cosas. Espero que esta parte haya quedado claro de lo que es el sistema de gestión de riesgos. Se llama el sistema HACCP, H-A-C-C-P. Se refiere a la inocuidad de los alimentos y les puse el ejemplo de los servicios de control de plagas. Para terminar, hay otro documento, ustedes lo están viendo ahí, es un libro, es una publicación, que son las normas consolidadas de AIB, que se actualiza periódicamente. Hay actualizaciones del 2000, del 2002, del 2012 y la última ya está en proceso. Estas normas consolidadas, pues es el documento obligatorio para las empresas que quieran certificarse con AIB. Fíjense que en el capítulo 2 habla de control de plagas y les voy a hacer un resumen de qué es lo mínimo que se tiene que vigilar. Dice que en todos los casos se tiene que hacer un programa preventivo de manera interna y externa, que haya una documentación, como les dije hace rato, todo documentado. Principalmente se realice eliminación de plagas cuando haya evidencia y un monitoreo del programa. Dice aquí que los aplicadores para el control de moscas, por ejemplo, deben demostrar que han recibido capacitación sobre control de moscas. ¿Pero qué quiere decir esto? Pues que los auditores y certificadores van a valorar mucho que haya capacitación sobre moscas, capacitaciones formales y capacitaciones en donde demuestren haber recibido, como el día de hoy, 6 horas, por ejemplo, de capacitación, ¿verdad? Esto es lo que marca la las normas consolidadas de AIB. Las normas dicen que se tienen que tener todos los documentos que hace rato les platiqué, las etiquetas, las fichas técnicas y las hojas de seguridad, además de los registros sanitarios de los productos. Saben ustedes, porque pues todos creo tienen la siguiente experiencia, saben ustedes que los registros, hay varios tipos de registros. Hay unos registros muy viejitos y arcaicos que son Psicoplafest. Hay otros registros un poco más modernos que dicen COFEPRIS. Y hay otros registros más actuales que dicen Secretaría de Salud. En un foro abierto les haría la siguiente pregunta.
que es una pregunta importante, ¿verdad? ¿Cuál de esos 3 documentos es válido y cuál ya está caduco? Porque hay unos que apenas si se leen, por ejemplo. En Tridente tenemos un par de documentos ahí medio arcaicos, pero aunque estén así, son vigentes. Si ustedes tienen una duda en concreto sobre cuál es el registro sanitario, si está vigente o no, hagan la consulta directamente al laboratorio. Porque tiene como 3 años que las autoridades han tenido muchos problemas en solucionar nuevos registros o renovarlos, y hay muchos productos que ya no tienen el registro vigente, pero que tienen una carta de prórroga. Muchos. Estoy seguro que ustedes están utilizando muchos que ya tienen registro vencido, pero que se pueden amparar con carta prórroga. Si ustedes tienen esa duda, hagan una consulta con su proveedor. Deben de tener bitácoras, registros exactos, todo documentado, como hace rato les comenté, sobre lo que aplicaron, la plaga a la que iba, la dosis y la cantidad aplicada. Por ejemplo, si estuviéramos en un foro, yo les preguntaría, ¿cuál es el concepto de dosis? O les preguntaría, hablando de una cipermetrina al 20%, que es la más común, una cipermetrina concentrado emulsionable o una cipermetrina en polvo humectable, creo que todos usan algunos de los dos. Yo les haría la pregunta, ¿cuál es la dosis correcta? Y yo he escuchado en todas las ocasiones, casi todos, muchas respuestas incompletas. Fíjense, el concepto de la dosis, acuérdense, si se maneja mal la dosis, se puede poner en un riesgo altísimo, altísimo, porque hay productos como los fumigantes que hasta llegan a ser explosivos e inflamables y extremadamente tóxicos. Entonces, el concepto de dosis lo debemos de manejar mínimamente con precisión. Y cuando he hecho preguntas, normalmente me responden mal o de manera incompleta. El caso de las hipermetrinas, según recuerdo, son de 5 a 10 mililitros por cada litro de agua para un rendimiento de 20 metros cuadrados. El caso de la deltametrina al 2.5% en suspensión concentrada, la dosis es de 10 a 20 mililitros por cada litro para un rendimiento de 33 metros cuadrados. Esto que les acabo de decir es la respuesta correcta. Es decir, la cantidad de producto diluido aplicado en tantos metros cuadrados. Y siempre que preguntamos la dosis, me responden de 5 a 10 gramos por cada litro, de 5 a 10 mililitros por cada litro, de 10 a 20 mililitros por cada litro. Es decir, siempre dan una respuesta incompleta. La dosis o la cantidad aplicada es la respuesta correcta para todos los los sellos de calidad y de inocuidad. Entonces aquí les voy a dar uno de los más grandes, creo que más importantes mensajes, de esta charla. Hay que cuidar mucho el concepto de dosis porque en la mayor parte de las certificaciones de inocuidad es en donde los técnicos y supervisores de las empresas de control de plagas en donde fallan. Hay que tenerlo lo más ajustado posible. Bueno, para el control de moscas, las normas de AIBE dicen que las trampas de luz no solo deben de ser de captura y evitar las de electrocución, y también deben de ser inastillables.
dicen que no deben de colocarse dentro de 3 metros del producto expuesto en una línea de proceso. Fíjense que estas normas son todavía muchísimo más detalladas, como lo estamos viendo. Aquí les exige esta norma que los tubos, las lámparas deben de cambiarse cuando se fundan o cuando haya pasado un año. Esta norma, la SQF, tiene otro capítulo del control de plagas. Solo les voy a mencionar estos que están viendo aquí. En el 5.2.7.4, como todos hablamos de artículos, dice que para el control de plagas, los dispositivos para el control de insectos, feromonas y otras trampas deberán de estar situados de tal forma que no representen un riesgo de contaminación. Es decir, no podemos colocar, no pueden colocar las trampas de feromonas o trampas de luz y algunos cebos de manera que pongan en riesgo a los alimentos. Dice que debe de haber un programa de control de plagas para moscas, ¿sí? Y que los métodos utilizados no representen problemas para el mismo alimento. Para el control de moscas, bueno, algunos consejos ya más de detalle que les voy a dejar con Yasmín y con su equipo. Por ejemplo, que las puertas y ventanas y aberturas se cierren bien y con mallas mosquiteras que estén que tengan una apertura mínima de 6 milímetros o 1/4 de pulgada, porque así se evitan el ingreso de la mayor parte de los voladores. Hablando de las moscas, aquí hay algunos ejemplos de controles de accesos. Rafa les habló de la iluminación, pues también en estas normas hablan sobre la iluminación de las áreas. Es un dato detallado que pues no vamos a meternos en ese detalle. Las normas hablan sobre los procedimientos de captura para interiores y exteriores. Esto no se los repito porque lo vi también mencionado con el amigo Rafa Paz. Y bueno, todas las normas hablan de que los dispositivos para el control de moscas, sean químicos o eléctricos, deben de estar señalizados con un cartel y deben de estar identificados en un mapa o en un croquis. Bueno, hay varios productos al final de mi charla. Hay varios productos que les puedo recomendar. Tenemos, como les decía, piretroides, carbamatos. Para otras áreas, organofosforados. Tenemos mezclas. Pregunten con Yasmín y con su equipo si tienen control de moscas. Tenemos buenas soluciones y personal de apoyo. Sergio González, que es un biólogo que también conoce muy bien a Rafa. Sergio González es una eminencia con el control de plagas urbanas y tenemos en nuestras filas a Tere García, que es una ingeniera industrial, que es de las mentes más brillantes para el control de plagas en industria alimentaria enfocado a normas. Y por si fuera poco, pues tenemos buenos productos como ustedes los acaban de ver. De los cebos no hablo, ya hablaron ampliamente, yo creo, David y Rafa en su momento, de los productos que ellos tienen. Lo que sí les puedo decir es que el control de moscas en exteriores a veces requiere tratamientos espaciales. También tenemos productos nebulizables. En muchas ocasiones, para las termonebulizaciones, los clientes quieren y ustedes quieren una nube intensa y muy densa. Cuando sea el caso, nosotros tenemos aditivos para que aún nebulizando con agua, tenemos un producto nebulizable que se llama Thermofog, que hace que la nube sea como ustedes la quieren ver, como si estuvieran nebulizando con diésel, pero aplicando un producto completamente inocuo para áreas alimenticias. El producto se llama Thermofog. Esta es la línea
parte de la línea de productos de Tridente. Tenemos muchas soluciones. Pueden preguntar con Yasmín y su equipo. Estos son mis datos. Ahí pueden ver mi correo, mi teléfono para WhatsApp, y quedo a sus órdenes para cualquier duda, pregunta, comentario en cualquier sentido que ustedes tengan. Les he repetido que estas charlas sobre normas son muy teóricas porque se refieren a documentos, entonces pues realmente no son muy dinámicas. Traté yo de hacerlo lo más concreto. Yo les invito a lo siguiente, a que con Yasmín soliciten esta plática, se las voy a dejar a detalle, y de esta plática rescaten los nombres de las normas que aplican en la industria para el control de moscas, que son las que les acabo de poner, y que traten de adquirir esas normas. Algunas se compran, algunas se pueden descargar gratis, y que revisen lo que dice de control de plagas. Y si tuvieran alguna duda sobre procedimientos o sobre productos, pueden acudir al personal de Tridente. Por mis partes todo, espero que les haya sido útil la información, y abrimos el espacio para las últimas preguntas o dudas. Sí, hay una pregunta aquí de Marcelo Antonio Aguirre que pregunta si hay problemas con el abasto del Cirano. No, miren, de repente esta situación de la pandemia originó sí retrasos, no solo con nosotros en Tridente, sino con varias marcas. Todos los laboratorios hemos sufrido. De Cirano tuvimos un pequeño desabasto. Actualmente está solucionado y no tenemos ningún problema con ningún material de Tridente. Así es. Parece que Abner levantó nuevamente la mano. ¿Es así, Abner? Sí, es correcto. Muchas gracias. Inge, dos preguntitas aquí otra vez molestando. La Con primera gusto. sería, hay productos que vienen con un dosificador hasta más de 30 mililitros o 30 mililitros en el mismo envase. Sí. Estos tipos de contenedores los hemos podido comprar por afuera. Yo los uso para dosificar mi producto líquido, ya sea en emulsionable o sea influable. Los vierto ahí, les pego la etiquetita que traen, obviamente yo ya sé qué producto es, y los ocupo yo como dosificadores, pues, digo, para rendimiento del producto, para que sea una dosis, precisamente lo que usted decía con los piretroides, las lambdas o las deltas, que si son 10, si son 20 por mililitro. Se puede hacer esta práctica, no es lo correcto, nos vamos al vaso dosificador común, a la pipeta. Bueno, la respuesta es muy clara y contundente. Dice la norma 256 y todas las normas que les acabo de decir, que los productos plaguicidas deben de usarse, transportarse y almacenarse en su envase original. Entonces creo que con eso explican todo. Ante esta respuesta tan contundente, creo que el mejor procedimiento es tener un vaso dosificador independiente. Entonces, en concreto es la respuesta. Ok. Y una preguntita fuera del contexto del tema que estamos viendo, es que ocupo de sus productos, que es el Cirano. Este polvo, lo pudiera yo usar como directo con la bomba de fuelle, con el espolvoreador, como para tratar cucaracha. No lo he hecho. La respuesta contundente es no. Es polvo humectable y está hecho para diluirse en agua y aplicarse por aspersión. Yo te sugeriría que preguntes con Yasmín sobre las opciones de polvo para aplicar en seco. De otra manera, el polvo humectable puede aglutinarse, formarse terrones y perdería el efecto. La mejor formulación sería un polvo seco. Entonces el Cirano en polvo
no es apto para este uso que le quieres dar. Ok, gracias. Viernes de 6. Muy bien. ¿Alguna otra duda que ustedes tuvieran? Si no es así, yo les Sí, hago... ingeniero, pues yo nomás quería felicitarle por su ponencia, de verdad ha sido de mucha sabiduría para nosotros y agradecerle el tiempo que se ha tomado para compartirnos toda esa experiencia que tiene con sus productos, con todo este tema y que nos lo haga saber y haya compartido a nosotros. Le agradecemos mucho eso que ha hecho por nosotros. No, pues gracias por el comentario, Sergio. Para terminar, pues les reitero que esta parte importante que con las normas con las que empecé, que fue la de Secretaría de Trabajo, la 018, es obligada y hay que ya considerarla para los sitios en donde todavía no la lleven a cabo. La información de lo que es la norma, es decir, el documento, así como los formatos de la lista, del cartel y de la estación rodenticida, la voy a compartir con Yasmín para que ella se los comparta. Yo sugiero, Yasmín, que haya una compra mínima para que los que se animen ya tengan esto, digamos que esa parte de la norma prácticamente ya hecha. Claro que sí, Marco, muchas gracias. Pues de mi parte es todo. Si tuvieran alguna duda, pues aquí estaré presente o más adelante por medio de correo.